Hola amigos, buenas tardes a todos en este jueves 27 de febrero de 2025. Taller 171, las experiencias casi muerte no son alucinaciones 2. Bien, saludo a Juan Antonio que nos dice, saludos Fernando y amigos, lamento no poder estar ahora, os veré en diferido, un abrazo. Bien, pues ya sabes, queda grabado para la posteridad. Juan Gómez nos dice, buenas noches, hoy puedo estar, veo que es la segunda parte de este tema, la primera la tendré que ver después. Sí, pero no obstante, vemos un poco también de cómo fue la primera y la segunda, porque vamos a compararlas. Claudia Barba, buenas tardes a todos, muy interesante el tema de hoy. Hay guardianes de dogmas científicos que denostan otras teorías que no son las suyas. Sí, más o menos, Claudia, más o menos. Arnaldo Hernández Viera, saludos fraternales a todos desde San Juan, Puerto Rico. AZ, tardes a todos. El Tucán Volador, saludos profesor, un abrazo compañeros. Gris Díaz, buen día, estimado profesor, y amigas y amigos buscadores, saludos cordiales. Spiridram, buenas noches. Suga, hola Fernando y amigos que progresan. Buenas tardes, noches a todos. Hernán Torres, buenas noches, Fernando. Saludos a todos. Pedro Estevez, nunca comento, pero me alegran estos talleres. Estupendo. Saludos a todos. Aina Canet, buenas noches, Fernando y compañeros del camino. Bien, pues ya son las 8. De manera que, como siempre, bueno, como veis, estos dos talleres plantean un diálogo o discusión entre un doctor en medicina y otro doctor, el de hoy, en física cuántica. Y si os fijáis bien, los dos debéis diagnosticarlos que son buenas personas. El primero, porque no tenía nada que dijera lo contrario, y el segundo, porque aunque sabe que le va a llevar la contraria al primero, lo trata con mucho respeto, le lanza opiniones positivas en el sentido de que ofrece algo que da esperanza a la gente y ya dice que lamenta llevar la contraria, pero entiende que debe hacerlo. Bien, el primero ha afirmado que, el día pasado, que la física cuántica demuestra la existencia de la supraconciencia. Yo tengo que entender que la supraconciencia es algo que está por encima de la conciencia. Y la conciencia del ser humano bien puede ser su mente, la razón, cuando ha aceptado pues la trascendencia y la divinidad. Y por tanto es algo que se coloca encima de la mente y que se tiene que identificar forzosamente con el alma de la persona, del ser humano. Y entonces ese alma, que no es material, supone un creador del alma, que tampoco sea material, y por tanto prácticamente es lo mismo que decir la divinidad. De forma que el primer doctor en medicina acepta la divinidad, acepta la trascendencia y afirma que queda probado con los planteamientos y con los desarrollos de la física cuántica. Pero el segundo es un doctor en física que hizo su tesis sobre mecánica cuántica y por tanto la conoce muy bien. Y plantea que el doctor en medicina ha cometido errores de interpretación en lo que dijo en su vídeo, que lo he reproducido, se reprodujo el día pasado. Y defiende lo opuesto, que la física cuántica no demuestra lo que el primer doctor dice y que, según él, no hay ni
ni trascendencia, vida después de la vida, ni divinidad, porque no hay nada. Que él quisiera que hubiera, dice, que hubiera pues una esperanza para poder ver a algún familiar suyo que ha muerto relativamente hace poco, pero que no, que eso es una vana ilusión y que no se debe engañar a la gente, según él, con estas cosas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, o que podemos hacernos aquí, es, ¿puede demostrarse esa concepción trascendente de la vida humana, un post-mortem físico, con las matemáticas o con la física? Y la respuesta tiene que ser que no, porque para demostrar la existencia de aspectos, realidades de lo uno, habrá que emplear, habrá que usar facultades, capacidades de lo uno, para que puedan entrar y dilucidar qué hay allá en lo uno. Y otra pregunta sería, ¿el error del primero, aceptando las argumentaciones del segundo, implica que el primero se equivoca y que el segundo acierta? Pues respecto a la física cuántica es muy posible, porque se ha dedicado miles de horas, 3.000 o 4.000 horas, a estudiar a fondo la física cuántica, cosa que el primero no hizo, sin duda. Pero el que el primero se equivoque con ese camino que ha elegido de demostración no implica que el segundo acierte. Al revés, aquí defendemos que está más lejos de la realidad el segundo doctor que el primero. El primero estaba más cerca de la realidad, pero quiso mezclar dos cosas que no son de la misma categoría y con ello pues no demuestra realmente que el Dios exista o que el post-mortem exista. Entonces, ¿cómo se desvela este misterio? El misterio de qué hay después de la vida. Hoy precisamente hemos tenido visita y en la comida, la visita, que no yo, ha sacado el tema de ya me gustaría saber qué hay después de la muerte. Era una persona joven, que no había cumplido los 30 años. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacerlo? Pues como estamos haciendo en estos talleres, como estáis haciendo vosotros, con vuestra vida, con vuestra persona, cambiando, promocionando vuestra persona, vuestro ser, como hicieron Pitágoras, Parménides, Anaxágoras, Empedocles y esa larga lista de maestros griegos que ya conocemos. Transformándose ellos, cambiando su ser, experimentando y observando con su propio ser, pero ser total, también con lo superior. Con lo inferior no se puede demostrar. Solo con los frutos del cuerpo inferior, con la mente y con el corazón humanos inferiores, no. Tiene que ser con cosas superiores, con capacidades superiores. Lo malo es que estas capacidades nadie sabe que existen, nadie enseña que existan, ni muy pocos explican cómo se pone en marcha. Solo lo hacen los caminos completos. Cada cual, cada uno a su manera, pero solo con un camino completo se puede penetrar en este enigma, que no es que sea misterio, porque Sócrates ya lo conocía, y Pitágoras también, y lo enseñaban. Luego se puede enseñar, pero hay que utilizar las capacidades superiores. De ahí el humano, conócete a ti mismo, conoce qué partes tienes, porque si no, grandes temas te estarán prohibidos. Solo con los frutos superiores se puede aprender esto. Por eso, pues es triste, pero la humanidad está incapacitada para profundizar y averiguar
qué hay detrás de la muerte, por la dificultad del estudio, porque ya lo sabéis que este estudio es difícil, porque implica cambiarse uno mismo, exige una investigación personal, individual. Y investigar es averiguar la verdad de una cosa que tiene que ser desconocida para todos. Y uno la averigua, el investigador. Investigar no es documentarse, enterarse de una cosa que uno no sabía, ni siquiera comprender o entender algo que estaba escrito en los libros y que no habíamos leído. Investigar, en este caso, exige transformarse de cara a esa cosa que se investiga, de cara al enigma. Y ya sabéis que cursar la carrera es complicado, es lento, es costoso, requiere mucha paciencia y mucha fuerza de voluntad. Requiere crear dentro de uno mismo facultades nuevas. Es generar una conexión con una dimensión superior. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos preparándonos, estáis preparándoos para generar una conexión con una capacidad superior, que está al alcance nuestra, pero lejos. Y que tenemos que cuidar y mimar el camino, el enlace con esa capacidad superior. Para luego poder experimentarlo en la otra vida. Porque lo que ocurre en la otra vida, después de la muerte, se puede experimentar aquí. Y eso es lo que estamos haciendo. Generar lo que permite vivir el tope de esa dimensión. Llegar a vivir el tope de esa dimensión superior a la que nos estamos dirigiendo, a la que queremos acercarnos y conectar con ella. De forma que solo quienes consigan esta meta vivirán allá la meta al 100%, plenamente, si la hacen crecer aquí. Esta semana precisamente vi un vídeo de un caminante en un camino incompleto, que decía que en ese camino se enseña que los que en esta vida acepten que existe vida después y que se va uno porque se ha portado bien, a vivir con la divinidad, esos irán a vivir con la divinidad. Pero el que no ha creído, el que es ateo, cuando muera, se verificará lo que él cree y se diluirá y no quedará nada de él. Bueno, pues hay que decir que no, que esa no es la realidad, que esa no es el destino que la divinidad ha preparado para todos nosotros, que la divinidad es más madre que padre y por tanto, como madre, no va a hacer que sus hijos de niños crean algo y después, en el futuro, sea ese algo que ellos, con su pequeña mente y con sus escasos conocimientos, han creído que era así. No, la divinidad nos deja disfrutar de la plenitud a la que hemos llegado a todos. En la sesión continua de la que ya hablamos en el taller 167. No sé si dije 166, no, es el 167, minutos 16 hasta el final. De forma que esta es la forma de saber desentrañar el enigma de qué hay después de la muerte. Se hace viviendo uno
renovando o poniendo en marcha las capacidades superiores para poder experimentar aquí lo que se experimentará allá. Allá con más fuerza, de continuo. Aquí por poco tiempo, porque la experiencia se convierte casi en agotadora. Pero suficiente, suficiente. Si os fijáis en el gráfico que ya también podéis descargar del día pasado, hay 8 cambios, 8 flechas para llegar desde el nivel más bajo del ser humano al nivel de la meseta. Hay 8 flechas, que son 8 cambios. Las flechas son más gruesas en la parte baja, como veis, y más finas en la parte alta. El grosor y la longitud representa la dificultad de dar ese cambio. Es decir, la fuerza de voluntad que hay que poner, la constancia y el tiempo que va a costar. Por eso está claro que hacer los 8 cambios en una vida es absolutamente imposible. De hecho, pues quizás un 20% de los humanos, de toda la humanidad, de los 12.000 millones que somos, no ha tenido ni siquiera la fuerza de voluntad para superar el primer nivel y todavía están en el primer nivel. Y un 30% más, es decir, un 50% de la humanidad, todavía está en los niveles del maltrato a los demás humanos. Un 50%. En 6 o posiblemente 8 bajadas, 8 vidas, no ha sido capaz de superar el nivel 2 del maltrato psicológico. Y no es pesimismo. Las últimas informaciones apoyan el que el 50% de las personas está en los niveles 1 o 2. Entonces, esa es la velocidad a la que vamos. Puede decirse que los buscadores que estamos ya en la rampa de acceso a la meseta, hemos corrido mucho. Hemos hecho la carrera muy bien. No tan bien como los primeros, pero muy por delante del 90%. Y eso no para sentir orgullo, sino para ser conscientes de que no podemos estar con ningún tipo de complejo, de inferioridad. Al revés. ¿Y qué son esas capacidades superiores? Pues son una capacidad de percepción. No es capacidad de hacer milagros o cosas llamativas, ¿no? Es una capacidad de la que se da cuenta el sujeto que la tiene, que la va adquiriendo. Es una capacidad de percepción, de experimentar, de ampliar tus capacidades experimentales, de sentir más y mejor, de saber más y con más seguridad, ya sea con el corazón superior o con la mente superior. Y son individuales. No se pueden contagiar, ni se pueden predicar, ni se puede convencer a nadie, porque no es cuestión de la mente inferior, es otra cosa. Es algo que hay que crear y que tiene que crear el sujeto, el caminante, el buscador. Y si no es buscador, nadie puede crear nada de esto. Nadie. Si no es buscador, tiene que hacerse buscador y tiene que seguir el camino que está descrito en este gráfico nuevo. Y son capacidades que funcionan en la práctica, no en teoría. Por eso esto no se puede aprender en libros, porque no es cuestión de estudiar, es cuestión de ser. Hay que llegar al ser plenitud. Y para eso
pues no vale con aceptar conceptos. En lugar de eso, en lugar de aceptar conceptos mentalmente, hay que crear órganos para vivir ahora lo que se vivirá después de la muerte. Para adelantarnos en el tiempo. Para adelantar el premio que la plenitud ha dispuesto para nosotros. Para siempre ahí arriba. Hay que poner las manos en forma de cuenco para recibir el agua que viene de arriba. Si no ponemos las manos en forma de cuenco, lo de arriba no se nos dará. Hay que poner las manos así para recibir de la divinidad lo que ella ha dispuesto que tengamos cuando pongamos las manos en postura de recepción. Y esos frutos, esa capacidad de percepción, de experimentar, de sentir y de saber, nos llevará a la meseta, que es la meta de arriba del todo, lo más que podemos conseguir en esta vida. Y que ya hemos dicho en ese taller 167, en el minuto 16 al 24, que es algo que no se puede describir, que hay que experimentarlo. Y entonces no habrá ningún temor a la muerte, ni ninguna ignorancia o duda sobre lo que hay después de la muerte. Experimentar eso, las capacidades superiores, es ir más allá de la experiencia casi muerte. Es penetrar en lo uno con más intensidad y profundidad que lo que hacen los seres humanos que experimentan una experiencia casi muerte. Por eso, un buscador, llegando a la meseta, no va a tener jamás el menor temor. Pero esa circunstancia, esa forma de ser, no podrá contagiarla a sus familiares, a sus cercanos, a sus amigos. Tendrá que esperar a que ellos quieran encontrar un camino verdadero, un camino completo. Y si no expresan ese interés, ese deseo, tendrá que dejarlos como están. Porque así están bien. Así están en donde han llegado. Y han llegado caminando todas sus vidas anteriores. Y eso no se puede variar, por mucho que les queramos. Bien, pues esto es el tema de hoy. Vamos a ver, que ya veo que os estáis moviendo. Vamos a ver a quién no me he dejado de saludar. Vaya. Elena Álvarez, buenas noches a todos. José Miguel Estepa Álvarez, buenas noches. Luis Colindres, buenos días, Fernando y Procoptes. Saludos desde Concord, California. Claro, en California ahora son las 2 de la tarde. Ansel, buenas tardes, profesor y amigos. Miguel Ángel Medrano, hola, queridos Fernando y amigos buscadores. Un fuerte abrazo desde Guatemala. Jan Drisus Andrómeda, buenas noches a todos, mis queridos buscadores y profesor Fernando. Mari Pérez dice, el vídeo falla. Pues yo no he visto fallar, estoy mirando la cámara y no lo he visto fallar, Mari. Espero que se te haya arreglado. Ah, sí, efectivamente, dices que luego sí. Juan Gómez, es un tema que no hubiera nada después de la muerte, es tan devastador. No, es un tema que no hubiera nada después de la muerte, es tan devastador que a todos nos gustaría que sí, y querer creerlo. Yo no tengo en marcha las capacidades superiores, te creo, Jesús Juan. Por lo tanto, no lo puedo saber. Sí, efectivamente. Efectivamente. Voy a seguir leyendo y luego entro en esto que es una pregunta, como si dijéramos. Mari Pérez, ahora correcto, me alegro mucho, Mari, me alegro mucho. Pedro dice, Pedro Estevez, yo veo el vídeo y oigo sin problemas.
Jan Drisus Andrómeda, desde Andalucía, todo bien la transmisión. Posiblemente ha sido local, Mari. Posiblemente ha sido local. Juan Gómez. Pero cuando le escucho, sigue Juan Gómez con lo que ha dicho antes. Bueno, pues entonces voy a leer y responder ya a esta larga consulta, que me alegro mucho de que sea así. Dice Juan Gómez, es un tema que si no hubiera nada después de la muerte, sería tan devastador que a todos nos gustaría que sí, y querer creerlo. Yo no tengo en marcha las capacidades superiores, por lo tanto, no lo puedo saber. Y sigue luego, Juan. Pero cuando le escucho, me creo que lo que dice es cierto, porque creo que usted sabe lo que dice. Quizás con el tiempo, no sé si mucho o poco, más bien mucho, pongo las capacidades superiores en marcha. Juan, y sigue, y no me quepa duda. De momento, sigue Juan, creo que hay algo, pero no lo sé a ciencia cierta. Bien, Juan, muy bien. Tu intervención me gusta mucho porque te has metido a fondo. Bien, ya comprendo que cuando se está con los cimientos, con las reglas, incluso con los círculos, no se puede hacer otra cosa que confiar en que el que habla, que lo dice de muchas formas y dando ciertos argumentos, pues no se equivoca. Llevo 35 años enseñando esto y se lo he dicho a mucha gente, a cientos de personas, y nunca nadie me ha dicho, oye Fernando, o oiga profesor, que lo que usted dice yo lo he hecho y no me funciona. No, nunca, nadie. Porque, como yo pensaba al principio de mi investigación, si me equivoco yo, se equivocan, nos equivocamos. Pitágoras, Parménides, Empedocles, Anaxágoras, Demócrito, Heráclito, Sócrates, Zenón de Citio, Pirrón de Elis, Epicteto, Plotino y uno que me he dejado. Y no puede ser que nos equivoquemos todos. Pero es que después vas viendo que lo que tú dices que funciona, otros buscadores lo ratifican, que también a ellos les funciona. Y pues va a llegar un momento en que cada vez algunos y luego más de vosotros vayáis participando de alguna capacidad superior, de la mente superior, posiblemente los primeros, porque es más asequible al ser humano la mente superior, y con el corazón superior las emocionales, porque es más exigente esa capacidad, es más exigente. Bueno, pues ahora no os queda más remedio, quizás, bueno, sin duda, que confiar y esperar y seguir trabajando. Siguiendo trabajando, lo vais a ver claro todos y vais a participar todos y vais a desarrollar todos vuestra capacidad superior que os toque, que sea más fácil desarrollar. Unos la mente superior y otras el corazón superior. De forma que, Juan, todo lo que dices es reflejo fiel de la realidad, y nosotros podemos, incluso no habiendo desarrollado ninguna capacidad superior, podemos describir muy bien la realidad, porque hemos vivido todo el proceso que se explica en el gráfico nuevo de niveles de evolución. Y sabemos hacia dónde vamos, y sabemos lo que tenemos que hacer, y lo estamos haciendo, y ya llegaremos a las metas correspondientes. Miguel Ángel Nano dice, las buenas personas que nos rodean notan y valoran nuestros comportamientos cuando como buscadores vivimos esta experiencia humana. Sí, claro, Miguel Ángel, dices bien, las buenas personas. Las buenas personas que forman parte de nuestro entorno, que se rodean, que nos rodean, que se codean con nosotros, ya se dan cuenta de que
somos personas que no herimos, que apoyamos, que si alguien tiene un problema, pues procuramos consolarle, animarle, quitarle importancia, darle confianza en sí mismo. Y estas son posturas positivas que al buscador le salen solas, le salen de dentro, porque tiene su esencia, que es la parte no manifestada, pero que le hace manifestar todas esas cualidades positivas que hemos dicho. Y entonces se dan cuenta de con quién están tratando. De la misma forma que nosotros, cuando alguien se porta de malas maneras con nosotros, sin haberle hecho nada para ello, pues nos damos cuenta de que tiene un nivel, pues, bajito y, por tanto, se comporta como un pequeñuelo. Y no hay que dar importancia a su comportamiento porque no tiene más remedio. Hemos de ampliar más los temas relativos a las malas personas, a las que actúan mal, a las que hacen daño adrede y con ello disfrutan, para que comprendamos que no tienen más remedio que hacer eso. No es que estén predestinadas a hacer eso, es que con sus meninges, con sus neuronas, no las tienen bien unidas, las han unido mal y repiten el mal comportamiento de sus malos circuitos. Y no tienen otra cosa. Y no quieren oír a nadie que les enseñe otra cosa. Y por eso perseveran en sus malas acciones y en sus malos comportamientos y en su infelicidad. Porque también para ellos la negatividad es infelicidad. Y entonces, pues, se pasan la vida de mal humor. Y eso también lo captamos nosotros. Así que, sí, las buenas personas se dan cuenta y quizás algunas más adelante digan, hombre, voy a ver qué esconde, qué secreto tiene, por qué es siempre positivo, amigable, generoso. ¿Qué tiene dentro? ¿Qué le mueve? ¿Qué ha encontrado? ¿Qué sabe que yo no sepa? Y puede ser un futuro buscador, las buenas personas que nos rodean. Juan Gómez dice, bueno, y si asisto a estas charlas es porque creo en lo que dices y el camino que enseñas. Sí, Juan, ten por cierto que el camino es un camino completo y yo sé muy bien que lleva a la meseta, que es el estar siempre en positivo, el no tener disgustos, no tener tensión, no tener mal humor. Nunca. Porque estás guiado por la mente superior y el corazón superior. Y ya es casi dejarte llevar. No hace falta ningún esfuerzo para cumplir las reglas. Ninguno. Salen solas. Y eso os pasará también a vosotros antes de que llegáis a estableceros el corazón y la mente superior. Os pasará antes. Que no os cueste las reglas. Que sea ese una meta volante. Que las reglas no os cuesten. Que las cumpláis al 100% en todo momento, el mes completo, sin hacer ningún esfuerzo por vuestra parte. Ese es un síntoma de que las reglas han quedado atrás y el cimiento está bien puesto. Y lo mismo digo de los círculos. Los círculos son más fáciles que las reglas. Os costará mucho menos tiempo asentar bien los círculos y estar siempre en el círculo positivo que cumplir las 6 reglas o las 7 reglas que tenemos detrás en la espalda. Dice Jan Risus, ¿hay una base desde la antigüedad en esto que se dice? Sí, la base está en toda la literatura que nos ha llegado bien traducida de los maestros griegos, que yo sepa. Y lo tenéis en la web Sophia Originals, sophiaoriginals.com, en Sabiduría, que es la segunda. La primera es, pues, bienvenida.
y la segunda es sabiduría. A la izquierda yo digo a la izquierda, sí, es a la izquierda, más que aquí es la imagen al revés. A la izquierda de la entrada de la web está sabiduría. Y en sabiduría está los 7 primeros, creo que son, pasajes de los evangelios originales, y después sabiduría de todos los maestros griegos que hemos visto. Y aparte, tenéis también los versos pitagóricos. Creo que están también en sabiduría. Los versos pitagóricos están divididos en 3 partes porque son 40 versos, 40 estrofas, y por tanto están divididos en 3 partes, de 13 o 14 versos cada uno. De forma que sí, hay una base. Lo que dejaron escrito y nos ha llegado, porque el 95 o 99%, no se sabe, se destruyó. Lo destruyeron los enemigos del conocimiento, porque también los hay. Siempre los ha habido. Y más en el pasado, más en cantidad y más en fuerza, con más fuerza que ahora. Ahora tenemos relativamente muchas defensas para poder encontrar un camino completo. De manera que ahí lo tienes. Pero no puedo recomendarte ningún libro, Jan, porque la traducción es muy importante. Y la traducción, si no se domina un tema, forzosamente se va a hacer mal. Porque son conceptos profundos que el traductor titulado, el que ha aprendido griego o latín, pues no conoce. No se los ha explicado nadie. No se los ha encontrado nunca en ningún sitio. Y por tanto, bien traducidos y bien explicados. Y por tanto, no puede saberlos. Y como no puede saberlos, pues va a traducir mal. Por eso no se puede recomendar ningún libro del conocimiento, más que de hermanos mayores que están vivos, que también los tenéis, y los antiguos que yo he traducido en ese apartado de sabiduría de la web. Yo he copiado, Jan. Yo no me he inventado esto, ni me vino por ciencia infusa. Yo tuve una experiencia, busqué la explicación de esa experiencia, que era el corazón superior, y la encontré. Porque pensé, el que he experimentado esto tiene que haberlo escrito y explicado. Y buscando, me encontré con Plotino. Y leyendo a Plotino dije, este es el que ha experimentado lo mismo que yo. Y entonces voy a ver qué dice. Y me compré las Eneadas y me encantaron. Incluso corregí alguna cosa de la traducción del libro de Gredos que tenía las Eneadas, porque dije, no, esto no puede ser así, esto tiene que ser esto otro. Porque si sabes, puedes corregir incluso una mala traducción. De forma que hay base, claro. Y yo ahí confirmé, en los maestros griegos, confirmé lo que ya sabía que existía, el contacto con el fondo. Sí, hay base, hay base. Esto se ha sabido. Se ha sabido desde el año 500 antes del cambio de era. En Europa, en lo que ahora es Europa. Desde el año 500 antes del cambio de era. Dice Yandrisus, las buenas personas que nos rodean notan. Es posible. Bueno, tienes que tener ojos para darte cuenta de que notan, Ah, pero sigues. Excepto aquellas religiones que se creen ellos los únicos, que los hay. Cristianos, esos del Armagedón. Bueno, sí, pero has dicho tú, Jan, las buenas personas. Y ha dicho Miguel Ángel, las buenas personas que nos rodean. Entonces, no estarás rodeado de personas cristianos del Armagedón.
no me creo que en tu familia haya muchos cristianos del Armagedón. Haya muchos cristianos que se creen, o cristianos u otra cosa, de cualquier corriente que ha surgido últimamente, que se creen ellos los únicos. Los hay. También hay gente así. Y estamos de acuerdo, Miguel Ángel y yo, de que hay más gente así que se creen los únicos que buenas personas que lo notan. Hay más. Pero aquí no estamos hablando de números. Estamos hablando de que hay buenas personas que nos rodean y que se dan cuenta de lo que hacemos. Y que se dan cuenta de que ellos no consiguen eso. Porque hay muy poca gente que consiga no enfadarse nunca. O tener serenidad cuando alguien te está faltando al respeto. De forma que tienes razón, hay otros muchos, pero esos dudo mucho yo que sean buenas personas, Jan. Dudo mucho. Si son intolerantes, si son posesivos de su verdad, que es la única, no van a ser buenas personas. No tendrán la ética incorporada, porque entonces serían tolerantes. El ser posesivo implica no tener la ética, sino creerte que tú estás en el tope, cuando no es así. Ah, sí, dice Juan, dice Jan, esto es contestando a Miguel Ángel y a Juan G., Juan Gómez. Sí, lo sé, ya se notaba. Dice Sandra Robert, hola amigos buscadores y querido profesor Fernando, llego un poquito tarde, pero contenta de estar aquí. Bueno, pues, y nosotros también, que has llegado a tiempo, pero ya sabes que lo tienes todo recogido en YouTube. ¿Ah? Luis Colines dice, Fernando, son las 11:22 antes del mediodía, acá en Concord, California. Bueno, yo decía que eran las 8 porque me parecía, claro, es que estáis en California y California está al otro lado de Estados Unidos. Yo hacía con Nueva York, yo hacía las 6 horas que España tiene con Nueva York, pero claro, con California, que está en el otro lado, pues serán 8 horas, no, o más, serán más. Sí, efectivamente, Luis, efectivamente. Yo siempre, cuando hablo de Estados Unidos, hablo de lo que está más a mano de Europa, de Estados Unidos, que es Nueva York. Spiedram también confirma que se ve muy bien y se escucha también. El Tucán Borraro dice, sí, claro está, profesor, que la única manera de experimentar el más allá es aceptar la divinidad y creer que existe algo más después de la muerte. Es la única forma de evolucionar al máximo de nuestro potencial. Sí, efectivamente, Tucán. Así es, así es. No es que esto demuestre nada, pero esto es el fruto de experiencia de muchos años, de haber tratado con mucha gente, de todos los niveles, de todos los niveles. No hay ningún nivel que me sea desconocido en cuanto a personas que he tratado con de ese nivel. Y entonces, pues, después de muchos años de estar 35, de estar viendo, tratando y hablando de estos temas con gente, pues te formas una idea muy clara de cómo es la jungla, de cómo es la jungla. Pero yo digo, hemos de profundizar en la idea de que los que están en niveles bajos están condenados a estar toda su vida en ese nivel bajo. Difícilmente van a subir, van a pasar una meta volante o van a probar una asignatura pendiente aquí, dentro de este cuerpo inferior. Eso parece que pueda ser más cuestión de arriba, con ayuda, con hermanos mayores de su equipo sutil o de otro equipo sutil más elevado, una labor de reflexión, de ver alternativas y de hacer un propósito.
un propósito de cambio para la siguiente vez que se baje aquí abajo. Y entonces, sí, viniendo al hogar adecuado, donde nos van a poner los medios, las circunstancias exteriores, para que podamos aprobar esa asignatura, aprobarla y dar un salto evolutivo y subir al nivel siguiente, superar la siguiente asignatura pendiente. Pero se podrá subir un nivel y hay 5 o 6 niveles para subir. De forma que es difícil. Tenemos todos que darnos cuenta, Tucán, que es difícil. Para los que están en niveles bajos, nivel 3A, 3B, pues es difícil dar el salto y subirse al nivel superior. Es difícil ser buena persona. Es difícil. Para uno que no lo es. Aceptar la ética es como aceptar una carga, porque se está más bien libre y más cómodo, la vida es más fácil, pero se paga con desasosiego, con mal humor, con disgustos, con roces, con enfrentamientos. Entonces, el cambiar de nivel es una tarea ímproba para la gente que no tiene acceso a ningún libro, ni a ninguna persona, ni a ningún hermano mayor. Porque no van a estos sitios, no vienen a estos sitios. Dice Arnaldo Hernández Viera: Fernando, personas de diferentes caminos incompletos afirman haber tenido experiencias casi muerte y encontrarse con dioses de sus creencias. Si eso es así, ¿cómo se explica eso? Uno se pregunta, ¿eso cómo es lógico? Bien, sí, eso ya está respondido. Ya está respondido. La respuesta no es mía, yo la he leído. Todos tenemos tendencia a explicar con nuestros conceptos aprendidos, con los conceptos que ya tenemos dominados, lo que nos sucede en una experiencia casi muerte, que es visitar una dimensión totalmente desconocida, que no podíamos ni imaginarnos que existía. Entonces, si ven a un ser luminoso que emana amor, lo identifican con Jesucristo si tiene forma de varón, o con la Virgen María si tiene forma femenina. Es decir, se lo explican con los conceptos que ellos tienen. Y entonces, pues dirán que se encontraron con Jesucristo. Es lo que te puedo decir, Arnaldo, que todos tenemos esa tendencia a explicar algo nuevo con retales, carteles, conceptos que tenemos a mano, que ya estaban dentro nuestra, porque los hemos aplicado a otras cosas. No hemos visto a Jesucristo, pero hemos visto estatuas suyas, muchas, y lo mismo con la Virgen y con los santos. De forma que esto es lo que te puedo decir, porque creo que es la explicación correcta, aunque no es mía. Dices Piedra, a casi todos los doctores en física o en biología o hasta en medicina que conozco, les falta algo para darse cuenta de cosas profundas, como las que se hablan aquí. Creo que Segarra es una excepción. Bueno, bien, muy bien. Es Piedra. Voy a responder a eso, ya sé que has seguido luego, pero voy a responderte a esto. Sí, efectivamente. Efectivamente. Fíjate que Segarra había tenido esa experiencia de un operado por él, se fue a hablar con, se supone que expertos en temas psíquicos, psiquiatras
y psicólogos, colegas suyos, y les explicó lo que había pasado. Y enseguida dije, no, no sigas, alucinaciones. La eterna cantinela del siglo XX de todos los médicos, que en un momento u otro, ellos o alguien les habla de las experiencias casi muerte. Y todos dicen, va, eso ya está, eso ya es sabido, hombre, alucinaciones. Y se quedan tan campantes. Y no hacen lo que hizo el doctor Sansegarra, que fue buscar y procurar documentarse, que eso es documentarse, ¿eh? Procurar aprender lo que ya está escrito, lo que ya es sabido, lo que otros han divulgado. Y luego, con lo que consiguió aclararse, se fue a hablar con colegas para explicarles lo que pasaba. Y cuando le dijeron, alucinaciones, le dijo, oye, no, porque es que hay 4 características que no coinciden. ¿Cómo son las alucinaciones en este tema? Pues así, pues el mío lo contrario. Y en este otro tema, pues por allá, pues el mío por allá. O sea que se documentó bien, aprendió bien las características de lo que le había ocurrido al sujeto paciente suyo. Y dialogó y debatió sobre ellas, para no creerse lo primero que le decían todos sus compañeros. Y eso, esa curiosidad intelectual, no la tienen, dices muy bien, Spiderman. Casi todos los doctores que conozco les falta algo. Les falta la curiosidad intelectual. Y es el arriesgarse a tener libre albedrío, a pensar por su cuenta, a no hacer caso a lo que sin duda van a leer o van a oír. Y el tener sentido común. Eso es lo que les pasa, lo que les falta. Spiderman, que les falta el libre albedrío, el sentido común y la valentía para arriesgarse a salirse del rebaño. Porque el rebaño es alucinaciones, hombre, alucinaciones. Eso ya está más que sabido. Y se equivocan. Y se equivocan porque les falta ese libre albedrío y esa personalidad propia fuerte para decir, no, pues yo creo que no. Y lo que yo creo, lo defiendo. Y trato de averiguar si estoy en lo cierto o no. Me alegro mucho, Spiderman, que te hayas dado cuenta de esto, de que efectivamente el doctor Sansegarra tiene algo, que no tienen ninguno de sus colegas interlocutores. Particularmente, dice, las matemáticas me conectan bastante. Para mí ha sido un portal en muchas ocasiones. Pues chico, me maravilla eso. Pero sin embargo, no se lo puedo comentar a gente que ha estudiado conmigo y gustamos de los números. Ya, sí, mejor que no lo comentes, porque hablar de que te conectan y de que son un portal, eso no se debe hacer. No porque sea ocultar algo que es malo, sino porque, ya lo decía Lao Tse, no se muestran las armas del reino al enemigo. Que el lenguaje paradójico viene a decir, no se muestran los medios de lo uno al que no es de los nuestros, al que no es buscador, porque se van a reír de ti, te van a menospreciar, te van a considerar raro y te los vas a alejar. Entonces, para que no te entiendan y se alejen, mejor no lo comentes como ya haces. Bien, así es. Mejor no se lo puedo comentar, no lo comentes. Coméntalo a gente que sepas, como ha dicho Miguel Ángel, buenas personas que se dan cuenta de cómo somos. Coméntalo a gente así. En todo caso, si surge el tema. Dice Yandrisu, sí, lo sé. No era preguntando, sino afirmando. Está bien. Ya así recordó la web. Sí, 167. Taller 167, minuto 16, hasta que acaba mi speech.
El tucán volador. Tremendo tema, profesor. Perder el miedo a la muerte, que es uno de los grandes tabús de la civilización. Sí, claro, claro. Quisiera que os vayáis dando cuenta de que todo lo que pasa es obligado que pase. Toda la gente mala que hay en la jungla es obligado que sigan comportándose así, porque no tienen ningún motivo para mejorar, para avanzar, para progresar y para evolucionar. No tienen ningún motivo. Están solos, completamente solos, huérfanos de padre y de madre. No tienen quien les enseñe. Y todo lo que oyen entre sus amigos, lo sabéis bien algunos, Jan y Spiderman, pues no va en la línea de su mejora, va en la línea de ratificarles en donde están, en el error en el que están. O sea que sí, desgraciadamente tenemos una capacidad muy limitada de decir al que es afín y de esperar a que le haga efecto, sin apremiar, sin meter prisa. Tiene que ir a la velocidad que da su motor esencial. No podemos forzar ese motor. No tenemos mano. Dice Spiderman, el doctor Segarra me parece una buena persona y creo que tiene un gran componente emocional. Totalmente de acuerdo. Está clarísimo que es una buena persona, porque no hay más que ver el empuje emocional que pone cuando enuncia cosas positivas, como que existe la divinidad, como que existe vida después de la muerte del cuerpo. Y eso es porque tiene una componente emocional, porque aúna las dos cosas. Este hombre sería un buen buscador, pero tendrá que esperar a ir arriba, a que allá le lean la cartilla, le expliquen las cosas y le propongan un camino para bajar a una familia donde le apoyen y le hagan y le faciliten el acceso a un camino completo. Así se generan los buscadores, con una buena base en la vida anterior. Así, no hay otro camino. Y en el futuro nacerá en una personalidad que aceptará la divinidad, que será buena persona y que previsiblemente buscará mayor exigencia y encontrará un camino completo. Y entonces ya hará la carrera completa que le falta. Porque le falta solamente la línea de arriba, la mayor exigencia. Esa es la asignatura pendiente que le falta. La mayor exigencia para convertirse en buscador. Y luego buscador es seguro que encuentra un camino completo. Y entonces ya la rampa, las capacidades y la meseta. Ya veis lo que es la carrera. Ya veis lo que es el camino de la evolución. Dice Spiderman, no, Julián Pérez. El doctor Segarra, no. Buenos días, vengo de leer su libro una semana atrás. Saludos desde Colombia, profesor Fernando. Bueno, aquí no hablamos del libro, pero en cualquier comentario de este taller incluso puedes poner lo que quieras sobre el libro. El tucán volador. Una duda, profesor. ¿Es posible que los contactos con el fondo sean una prueba infalible del más allá? Sí, claro, claro. Sí, lo son. Pero con esto no te hago nada. Tienes que experimentarlo tú. Todo mi interés es que tengáis un contacto con el fondo. El primero.
Luego ya llegarán los demás. Sí, sí. Esta es la prueba por antonomasia. Y prácticamente no hay otra. Porque la mente superior sí te da el saber, pero el saber no es el experimentar. El saber no es el sentir. Y el sentir es más fuerte que el saber. Suga dice, colocar las manos en forma de cuenco. Me llama la atención, creo que quieres decir que hay que saber o aprender a pedir. No, Suga, no. No es cuestión de pedir. No. Ha sido una imagen que se me ha ocurrido al preparar el guión. Poner las manos en cuenco significa poner tu ser en plenitud. Eso significa poner tu ser en plenitud. Para que entonces no haya, ¿ves? No haya huecos. Cierre los huecos. Y el agua que caiga se quede ahí. La plenitud que consigas, no la pierdas. No haya huecos. Que no esté así la mano. Porque entonces esto es incumplir las reglas. Esto es cumplir las reglas y los círculos. Esto es poner las manos en cuenco. No os forjéis una mala idea. No es cuestión de pedir. La tenemos ya concedida. Las capacidades superiores están ya concedidas. Basta con hacer lo que hay que hacer. Luis Roberto dice, saludos cordiales, señor Fernando, desde Colombia. Luis Roberto Pacheco. Don Fernando, lo admiro y lo respeto en gran medida, tanto por su vida como por su gran libro, año 33. Bueno, no hay que dar gracias a nada. Cada cual hacemos lo que tenemos que hacer. Lo mío es divulgar y lo de vosotros también será en el futuro divulgar. Dice CI, el doctor Sansegarra ha contado que ha tenido lo que aquí llamamos contacto con el fondo. No. Yo he visto varios vídeos suyos y en ningún momento habla de nada que se parezca al contacto con el fondo. CI, si quieres, me lo pones tu base, la base de lo que dices, pónmela en un comentario o lo dejamos para el próximo taller. Pero ya te digo yo que no. Luis Colindres dice, colocar las manos en forma de cuenca. Es para recibir lo que la vida nos da. El buscador da gracias, no pide. Efectivamente, Luis, muy bien. No es cuestión de pedir. Ya tenemos concedido todo desde el principio, de la creación, desde que nacimos en el nivel 1. Tenemos concedido todo por la divinidad. Porque recordar que he dicho alguna vez, la divinidad no quiso poner mantenimiento preventivo en su creación. Lo creó todo perfecto y la creación se mantiene por sí sola. Las capacidades van creciendo por sí solas. Porque hay gente que pone los medios, que sois vosotros. Bien, pues ya hemos pasado 1 minuto de las 9, de manera que, dice Juan, en el último segundo, yo he visto que hace meditación y entra en estados de conciencia elevados, pero no creo que se refiera a contacto con el fondo. No, efectivamente, no. Sí, ya te entiendo. No. Hace meditación. Bien. Pero eso ha empezado a hacer meditación en estos últimos años, pero no le ha dado los frutos que se tienen con un camino completo. Aunque la meditación lo sea, pero no ha tenido tiempo. Bien, amigos, hasta el próximo día.